te sucedió algo terrible y todos los idiomas internos se te mezclaron y hubo confusión y ya no te entiendes ni tú. Es una situación que todos hemos atravesado y no una sola vez en la vida. No es de esas cosas de una sola vez en la vida. Es una de esas cosas frecuentes, es una de esas cosas que van a pasar con cada transición a una nueva etapa de vida. Es una de esas cosas que va a suceder con frecuencia, aunque en distinto grado, en distinta intensidad, pero que va a suceder con frecuencia porque la única constante de nuestra vida es el cambio. Paradójicamente, el cambio es lo único que podemos asegurar mientras estamos vivas. Eh, y como siguiente ícono ecoteológico, vamos a ver a la Torre de Babel como un ícono de justicia climática. Uy, estoy teniendo problemas con la señal. La Torre de Babel es símbolo de elevarnos por encima de la creación. En la sesión pasada hablábamos sobre el arca de Noé y ahora, hablando sobre la Torre de Babel, en lugar de encontrarse el ser humano en compañía de otras especies, en lugar de encontrarse la vida en su diversidad integrada en un espacio de protección, mientras se atraviesa la tormenta, mientras se atraviesa la pérdida, mientras se experimenta el duelo de aquello, Babel es elevarse por encima de la creación. Babel es símbolo de exceso humano en cualquier nivel, en un nivel individual, en un nivel colectivo. Es símbolo del exceso humano, es símbolo de la ilusión de control que se tiene dentro de esta misma mentalidad de explotar y de aprovecharse de la creación porque somos corona de la creación, pero también una ilusión de control en el sentido cotidiano, un control que realmente deseamos tener, que luchamos mucho, que batallamos y negociamos para conservar, y en realidad es ilusión, como, como lo hemos venido revisando y meditando en Eclesiastés, que hemos dejado pausado por algunas sesiones. Es una ilusión de control que finalmente es eso, una ilusión. La ilusión de que controlamos más de lo que en realidad está en nuestras manos, que podemos con más de lo que en realidad podemos cada cual. Es una ilusión de control que, que, que no es que seamos malas personas, ni es que seamos gandallas y de propia voluntad tratemos de saltarnos las consecuencias porque somos malas personas. Nos da miedo. Nos da miedo y siempre se va a presentar la tentación de saltarse las consecuencias. Siempre va a haber la tentación de salirnos con la nuestra, de aprovecharnos o de buscar el camino más fácil, incluso aunque implique aprovecharnos un poco o un mucho, aprovecharnos de otras personas, fallarles, descontarles en su autoestima, despojarles de recursos, o sea, siempre está esa tentación porque tiene lógica que querramos evitar el sufrimiento, tiene lógica que querramos posponer los momentos que son indeseables, que no nos gustan, que nos hacen sentir vulnerables, que nos ponen de frente a un espejo en nuestra desnudez, como la del Génesis. Seguimos en Génesis, nada más que 11.
que nos ponen frente a un espejo en desnudez y nos hacen sentir avergonzados de lo que hicimos. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, esta vergüenza puede hacerse consciente y con responsabilidad afectiva, hablar con claridad y disculparse, procesando disculparse a uno mismo, perdonarse a una misma, pero sin obligar al otro a que perdone ya. Es decir, no un perdón para yo sentirme mejor. Implica un proceso muy laborioso y que da miedo y que, te digo, nos pone frente al espejo en nuestra desnudez o frente a otros en nuestra desnudez y no nos gusta, así que es entendible. Tiene lógica que querramos evitar esos momentos. La responsabilidad afectiva, la mayordomía cristiana, la administración adecuada, el asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia, todo este asunto es lo que en conjunto, lo que nos hace frenar y no caer, no ceder a esa tentación de recortar esquinas, de tomar atajos, no acceder a, a asumir una actitud en la que podamos transformar a la víctima en responsable de la agresión que experimentó con tal de no tener que vernos en nuestra desnudez frente al espejo y frente a las miradas de los demás. Entonces, es responsabilidad afectiva, mayordomía cristiana, sabiduría para la vida, sabiduría de lo alto que Dios da a creces, a quien lo pide, a quien lo cultiva. Es autoconciencia, todo aquello que nos frena. Pero la tentación es legítima. La tentación está allí y bueno, Babel es este símbolo de cómo se cedió a esta tentación desde una denuncia de justicia climática respecto de este exceso, de este antropocentrismo, de este modelo de progreso en el que entre más consumimos, más producimos, más tenemos disponible, más vendemos, más hay, más se venda, entre más se produzca mejor, a costa de destruir nuestro propio ecosistema, a costa de tomar de ese fruto que no nos correspondía, pero tomarlo porque cómo puede quedarse un árbol sin cosechar, cómo puede quedarse algo como que no lo puedo tocar, cómo que no lo puedo tocar, mírame, sí puedo, ¿no? Y es esa falta grave del antropocentrismo, el modelo de progreso en el que entre más produzcamos y por lo tanto hay que explotar y hay que monopolizar y hay que tener más, producir más, estar en el punto más alto, llegar hasta el cielo con nuestro edificio, sin escuchar los ritmos de la tierra, que tiene su tiempo para completar sus ciclos para que aquellos recursos que llamamos renovables se renueven, porque no importa que se puedan renovar si los quemamos más rápido de lo que se puede recuperar, eso se vuelve no renovable por causa de truncarse su proceso de renovación, de no seguir los ritmos de sus ciclos, de su proceso de renovación. Y entonces vivimos en un mundo diseñado de esa manera en el que luego tampoco nos damos permiso de renovarnos, de atravesar los procesos, de caminar el duelo completo, que se vuelve una espiral porque es una espiral, pero también porque es entendible que tengamos esos retrocesos, que tengamos esos pasos hacia atrás en los que queremos salirnos mejor de ese proceso, queremos mejor encontrar alguna otra solución y esto es parte también de la dinámica de generar adicciones, esto es parte de las ansiedades intensas que,
que traen pensamientos de muerte y pensamientos suicidas y que agotan y que queman, que van destruyendo su paso porque ya lo establecimos con otros íconos anteriormente y desde el árbol del árbol prohibido. Mm, Pensamos que no íbamos a morir, pero morimos un poco porque somos parte de esa creación. No estamos como corona, como un extra, como algo encumbrado. No somos esa corona en ese sentido. Y te digo, lo escuché con mucha frecuencia predicarse de esa manera. Yo estoy hablando de mi infancia. Yo sé que todavía se dice, pero era como más común y más entendible, ¿no? En mi infancia todavía la gente salía a aventarse cubetazos de agua en Sábado de Gloria. Era como muy lejano los anuncios que hablaban sobre cerrar los grifos del agua, sobre que gota a gota el agua se agota. Era como algo tan lejano. No existían en mi infancia estos términos de justicia climática y si existían estaban muy ocultos, muy poco hablados, justicia climática y crisis ambiental. Este, lo que estaba extinto era el dodo y era una cosa como muy sorprendente y los dinosaurios estaban extintos también. Pero en esa infancia a la que yo me refiero cuando digo que escuché mucho, y en distintos lugares, éramos gente de iglesias en todo el país, yendo y viniendo, así que no hablo de una sola en particular. Era como más común escuchar en lo local y a nivel nacional, a nivel global, esta situación o esta imagen de somos corona de la creación. El asunto es que ser corona de la creación, no la coronilla siquiera, ¿no? Ni cabeza de la creación como parte del cuerpo, es una corona, es algo fuera del cuerpo, es un elemento que existe fuera del cuerpo, pero que es encumbrado hacia la cabeza de la creación, entonces somos la corona y entonces podemos disponer y entonces no somos parte de, y entonces como por qué nos lastimaría, en qué nos afectaría todo eso que está sucediendo si somos un elemento externo que fue encumbrado solamente, ¿no? Y entonces somos corona de la creación y estamos allí para tomar. Y si existe es para que lo aprovechemos, porque Dios dijo, tomen y coman y reproduzcanse y administren y sírvanse, ¿no? Y con esa actitud, en parte con otros pasajes también súper mal interpretados, qué cosa más fea con las patas, decir nosotros somos el pueblo elegido, esto es tierra prometida, disponemos. Entonces, fíjate, eso es un entretejido de varias interpretaciones sacadas de intención original utilizadas para justificar este antropocentrismo que está tan inyectado en nuestra mente, tan inyectado en nuestra memoria colectiva, está tan inyectado por tanto tiempo que para nosotros no es sencillo identificar esos rasgos antropocentristas. Ese nosotros corona, nosotros encima, on top, ese modelo de progreso que implica que cada vez tengamos que esforzarnos menos a costa de consumir más, que cada vez tengamos que hacer menos para llegar al punto de lo que deseamos, con tal de otro, eh, como que esto que menciona el progreso es la punta del iceberg y el resto que está al fondo es el resto de la creación. Este, eh, eh, no escuchar los ritmos de la tierra porque nos estamos elevando por encima de ella, que puede ser equiparable o que puede ser comparado con, hay que quitarse el calzado para poder acercarse a la zarza en llamas en el Éxodo, este, como no estamos a la par, como no hay desnudez en nuestros pies como para sentir todo, como para caminar con más cuidado, con más vigilancia, para tener cuidado y tomar también la decisión adecuada de decir, no, si tengo que quitarme el calzado, mejor no, aquí yo no me descalzo, bye, que también es legítimo,
Bueno, Moisés decidió quitárselo y se acercó. Bueno, no sabía lo que le esperaba. Uno nunca sabe lo que le espera. Es también eso, este asunto de alejarnos del suelo, tanto por el lado del exceso humano en el que somos esa corona y entonces, fíjate, estamos tan arriba que por un lado es estar encumbrados, es estar en la cima, pero por otro lado también la caída desde esa altura debe ser fatal. Entre más alto hay una persona con otra, entre más alto está uno en comparación con el otro, más distancia hay que recorrer para escucharse y se malentienden las cosas y todo toma más esfuerzo del que debería y es cansado y quema y agota y fragmenta nuestra paz y fragmenta las relaciones. Entre más alto está uno de otra persona, o más bien eso, y entre más alto está uno en relación consigo mismo, más fuerte es la caída, mayor velocidad se adquiere, mayor daño. Y aparte nos distancia. No tenemos el mismo clima, no tenemos la misma situación, no estamos teniendo las mismas experiencias, entonces nos desconectamos. Y esto es una desconexión que tampoco sucede porque seamos malas personas ni porque seamos irresponsables. No es que seamos malos, es que nuevamente tiene sentido que querramos evitar, entonces, lo que mencionaba hace rato al principio, pero entonces eh, ese alejarnos, ese irnos desconectando, ese querer evitar las consecuencias, querer evitar las conversaciones incómodas, querer evitar la confrontación, querer hacer de cuenta que no pasa nada hasta que pase el tiempo y con suerte se le baje, ya no le importe, con suerte ya sea cosa pasada, que con suerte se haya superado, que solo por el tiempo, este... em, me hizo recordar a mi hermano que dijo que el mismo tiempo que madura una fruta la pudre, ¿no? Entonces es muy relativo eso de dejar pasar el tiempo para que se asiente, para que cambie, para que se supere. Tú podrías estar esperando que algo madure para que esté bueno, para que deje de estar crudo o inaccesible o lo que sea. Y cuando acuerdas, el tiempo pasó y más bien eso que estaba maduro y para hablarse, se perdió. Porque dejaste pasar el tiempo, se te pudrió. Y ya no hay vuelta atrás. Entonces, este símbolo de la Torre de Babel es bien asombroso y me encanta que podamos asumirlo también sacándolo de esa interpretación de la Biblia que hacemos, ¿no? Y que decía desde el árbol del bien y del mal, sacarlo de esta puerta de interpretación de decir, ¿ves lo que le pasa a los que desobedecen a Dios? Y que luego lo trasladamos a, ¿ves lo que le pasa a los que desobedecen a las autoridades? Y si lo quitáramos también de esa interpretación de a Dios no le gustó que el hombre se hiciera la idea de construir una torre que pudiera alcanzar a Dios. Y a Dios nadie lo alcanza, pero entonces fíjate cómo se escucha desde el púlpito y también era lo que escuchaba, ¿no? En esas diversas iglesias, congregaciones, con Dios nadie se mete, uno no es igualado con Dios, nadie puede llegarle a Dios y esa torre obviamente no iba a llegar hasta Dios, pero qué atrevimiento, ¿no? Qué atrevimiento. Y sin embargo, ¿no es acaso eso parte de nuestra naturaleza? Querer poder evadir, querer poder eludir, querer poder uniformar todo para que sea fácil de controlar a nivel individual, familiar y en lo colectivo, en lo social. No es más fácil uniformar y decir solamente hay dos sexos, solamente esto es lo bueno y esto es lo malo. La ley es clara con esto y con lo otro y apenas podemos sobrevivir con nuestras reglas, con nuestras estructuras, pero todo eso que encasillamos de una forma tan blanco-negro, tan bueno malo, tan arriba abajo, y tan en contra, ¿no? Como si fueran protagonista y antagonista. Todo eso rompe con la diversidad de las emociones, todo eso rompe con la diversidad
de voces que hay internas, no solamente la diversidad de nuestra sociedad, la uniformidad es obviamente, por consecuencia, pérdida de diversidad. Y cuando uniformamos con tal de mantener esa ilusión de control, cuando uniformamos, entonces perdemos toda esa diversidad o esa diversidad se desordena, de modo que entramos en sensación de caos, en experiencia de caos, porque nuestra necesidad de mantener la ilusión de control nos lleva a la necesidad de uniformar, que nuevamente te digo, tiene lógica, es entendible que queramos uniformar, que queramos estructurar, compartimentalizar, que queramos hacer lo que sea necesario para disminuir esa sensación de diversidad o esa diversidad de nuestra vida y en nuestra sociedad y en nuestras familias, en las iglesias, con tal de que sea más fácil de manejar. Siempre va a ser más fácil que lo que dice el pastor se hace, siempre va a ser más fácil que así lo dice la Biblia y te callas, siempre es mucho más fácil decir bueno, amado, salvado, perdido, pecador, sano, redimido. Siempre es mucho más fácil uniformar y es lo deseable en la mente que está en caos, es lo entendible que la mente que está en caos, en ansiedad, quiera que todo esté uniformado para poder controlar. Pero finalmente, si lo consideramos, no es que se pierda la diversidad, porque la diversidad sigue existiendo, pero se pierde esa capacidad de controlar, se dejamos de entender la diversidad y entonces no nos cuadra y entonces nos ofende la diversidad de opiniones, la diversidad de estilos de vida, la diversidad cultural, la diversidad natural, la diversidad de maneras de solucionar un solo conflicto mismo, la diversidad en los sistemas de valores y creencias, la diversidad en los estilos de vida, la diversidad en las familias, la diversidad de todo. Vamos perdiendo cada vez, te digo, nos vamos elevando y entonces vamos perdiendo el piso y vamos perdiendo contacto. Y en la torre, pues para que todo funcione, hay que compartimentalizar, hay que uniformar, hay que poner reglas para todos esto sí, esto no. Entonces, para que todo funcione, tiene que hacerse cada vez más homogeneizado, tiene que mezclarse, que todo sea de un solo color, que todo sea sí o no, que esté bien establecido, y eso ahoga mucho la diversidad y entonces no la podemos experimentar de forma saludable porque ahí está de todas maneras. Tú de todas maneras tienes múltiples voces internas y tienes la voz de la razón, tienes la conciencia, tienes la intuición, tienes las voces de tus antepasados, de la gente que te crió, que te educó, de la gente que se crió contigo. Tienes múltiples voces internas y cuando uniformamos entonces vamos perdiendo, no digamos que perdiendo entonces la diversidad, sino que perdiendo la capacidad de leer la diversidad, de disfrutar la diversidad, de vivirla y de aprovecharla de modo que esté a nuestro favor la diversidad de voces internas. Y deja de estar a nuestro favor y entonces nos controla con ansiedad. Y una voz con otra se confrontan como si fueran enemigas. Y no entendemos el lenguaje de nuestro cuerpo, lo ignoramos, no entendemos que sea el cuerpo, no alcanzamos a escuchar el lenguaje del cuerpo diciendo quiero una pausa, ya no quiero esto, quiero alejarme de esta persona, quiero estar cerca de esta persona, necesito una pausa laboral, tengo que ser honesta conmigo misma, tengo que hablar esto con tal o cual, y entonces el cuerpo se enferma también porque no, ya dejamos de entender el lenguaje de nuestro cuerpo. O lo entendemos, pero en nuestra mente tan llena de ansiedad no deja de ser una prioridad, porque hay que hacer control de daños. Y casi nunca, muy pocas veces el control de daños de urgencia que asumimos implica hacer una pausa. Implica, casi es muy poco que implique ir a terapia,
que implique ir a hacerse un chequeo, que implique em, dormir más, tomar más agua, comer más saludable, porque el control de daños es que no me sienta mal, que no me sienta como me estoy sintiendo de la patada. Y lejos de comer, nuestro cuerpo pide azúcar y pide comida confortable, que conforte, y nuestro cuerpo empieza a decir es mucho más fácil consumir esto o aquello, y una pastillita más, y una pastillita más fuerte, y, y, y nos automedicamos y posponemos esta consulta, esta conversación, esta confrontación. Y vamos desconectándonos y no nos damos cuenta cuando ya estamos muy alto en nuestra construcción. Afortunadamente, esa mano creadora que crea con diversidad, que vio todo, que era hermoso, chulo, de bonito y que era bueno y que era aceptable y que no era condenable, todo como lo vio, que lo creó, así lo creó y, y no hay nada malo. Y no digan que es impuro lo que yo veo como puro y no se pongan a cancelar aquello que yo di con gusto la vida y no se atrevan a, a, a mandar al infierno y a mandar al cielo con tanta confianza, porque acuérdense lo de los de la izquierda y los de lo de la derecha, estamos hablando de confusión real, no de que tú en cambio si sabes que estás a la izquierda o a la derecha, la historia es sobre confusión total, no de que una advertencia para que tú sí estés seguro de en qué lugar estarías. La historia lo que está señalando es que es una confusión total, que nadie puede controlar esa información, que todo mundo estaba sacado de onda. Entonces, no es que alguien pueda saber, ni que se lo pueda ganar, ni que lo pueda, entonces que es de gracia, ¿no? Es un asunto más complejo que compartimentalizar, que homogeneizar y decir salvos, perdidos, redimidos, impuros, eh, bueno, malo, Dios, diablo. Entonces, esta torre de Babel implica esta sobreexigencia además de la necesidad de mantener la ilusión de control, ni siquiera mantener el control, mantener la ilusión de control. También implica una sobreexigencia. Babel también representa la sobreexigencia de alcanzar para sentir que vales. Y esto es obra, esto es construcción mental del capitalismo, es construcción mental del sistema en el que actualmente vivimos. Si no produces, no sirves. Si no produces, no vales. Si no tienes, no resaltas. Si no tienes, no existes. Hay muchos otros mejores que tú y mira, compárate y anhélalo y ve tras ello, cueste lo que cueste. Y es una construcción mental de nuestro sistema que se necesita, que exista y que nos lo creamos, porque de esa manera nos insertamos de voluntad en este sistema, en este modelo de progreso, de crecer sin límites, de producir, 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 vender, 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 ganar, 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 quemar como corona de la creación lo que por derecho es nuestro. Y termina sin ser nuestro porque no es de todos. Lo reclama quien lo monopoliza, lo reclama quien lo nombra suyo, lo reclama quien lo absorbe de forma ilegal, lo reclama quien invade y quien ataca para poder hacerse de el recurso, para poder sentarse en la punta más alta de esa torre y en esa lucha, en ese escarbar, nos tienen como esos zombies, ¿no? De la película de Guerra Mundial Z, que son capaces como de trepar unos encima de otros para poder cruzar el muro y no es que estén trabajando en equipo, es que quítate tú para ponerme yo, ¿no? En modo zombie, entre más legítimo se va haciendo ese símbolo de estar zombificados, más da miedo tú. Si no se trata nomás de gente verde comiendo cerebros. Y ya de por sí eso es fabuloso, ¿no? Es un símbolo fabuloso. Pero esta sobreexigencia, alcanzar para sentir que vales, como odiar mucho a esta persona
pero querer agradarle y sentirse tan herido por esta persona, pero al mismo tiempo querer estar debajo de sus alas y sentirse visto por esa necesidad de valoración, de validación, o porque esa persona es nuestra figura de crianza. Y como se lee por allí, cuando un niño es agredido por sus figuras de crianza, no deja de amarlas, va dejando de amarse a sí mismo. Y no dejas de amar. Y tú siempre quisieras haber sido valorado, validada, visto por esta persona adulta que te criaba y que amaste. Y luego va y se reproduce también en otras áreas de nuestra vida. Y no es algo de lo que nos podamos escapar. No estoy diciendo que haya sido un mal padre o mala madre. Es que nunca vamos a poder dar todo al 100. No lo podemos dar al 100. Y siempre damos en el clavo con algo y siempre nos vamos a equivocar en algo, porque no podemos y el que estuvo presente porque no hubo recurso y el que no estuvo presente porque estaba consiguiendo para que hubiera recurso, no hay modo, pero si además de esto vamos a dejar que el sistema como está absorba nuestro autovalor, después es también lo que proyectamos a quien nos oye. este, a quien presta atención y le da autoridad moral a lo que nosotros decimos, a lo que afirmamos, desde nuestra posición de líderes, desde el púlpito, desde esta posición en la que nos admiran, sea como sea esa sobreexigencia, simplemente por eso se llama sobreexigencia, porque está por encima de las posibilidades, pero no dejamos de hacerlo porque hay que pertenecer, hay que sentir que valemos, que somos productivas, que estamos dando al 100, que, ¿cómo se dice? Que nos está quedando el saco, ¿no? ¿Verdad? Que estamos dando el talle. La idea es esa. Esa sobreexigencia precisamente va por encima de nuestras capacidades, de nuestros límites humanos perfectamente entendibles y naturales, y entonces caemos en enfermedad, de distinto tipo de enfermedad. Y entonces, en esa crisis, en eso que venimos relatando desde el principio, nuestras lenguas internas se confunden. Y no me entiendo a mí misma. Y no encuentro propósito. Y yo misma me saboteo. Y las voces internas que son más agresivas que estén allí conmigo, que yo las haya adquirido de algún maestro, de alguna figura de crianza, de algún pastor, de algún par que también sabe de dónde vino y aprendió sus propias cosas y tuvo sus propias experiencias de crianza y voces muy agresivas que hacen que me mire al espejo y me repudie y me vea como con tan poco y me diga más cosas desagradables que agradables y con una lógica tan precisa que es cada vez más cruel, como nos miramos a nosotros mismos, a nosotras mismas, por esas voces internas que como hemos perdido esa capacidad, se nos ha borrado esa capacidad, se nos ha bloqueado o como queramos simbolizarla, esa capacidad de poder vivir en esa diversidad de voces internas para tomar buenas decisiones, para hacer consenso interno, para que cada una de esas voces, por ejemplo, de tus emociones, pueda identificar qué es lo que está sucediendo y pueda dar su informe. No lo procesamos y entonces no entendemos cuando el enojo nos quiere advertir sobre algo que es injusto y simplemente estamos enojados y explotamos, pero no podemos leer, no podemos entender su lenguaje, y entonces no podemos asumirlo y nos volvemos presas de esa confusión. Así que por lo tanto, ¿sería la confusión necesariamente castigo? No lo creo, porque si sucede la confusión adecuada para que aquello que nos estaba aislando de los demás, y aunque nos haga caer de esa torre alta, nos devuelve los pies al suelo y la vista frente a los demás que no teníamos, y la posibilidad de escuchar las otras voces que ya no se alcanzaba de tan alto que estábamos. Si va a haber confusión
Y eso va a implicar que hagamos una pausa porque la torre se derrumba, porque ya no se entiende más nada. Y si hay esa confusión y llegamos al hospital o se confronta una relación y se fractura o se experimenta, se asume esa falta de control que tanto ansiábamos, tener la ilusión de que lo teníamos y no es cierto. Si esa confusión produce todo eso y nos rompe la ilusión para que podamos abrir los ojos y hagamos una integración más auténtica de nuestra existencia, de nuestros valores, de nuestros objetivos, de nuestros vínculos con otras personas, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, aunque se sienta como un castigo, como cuando la bebé se ofende porque le quito algún objeto dañino, algo que no se come y se quiere comer, y uno lo siente como una agresión, ¿no? Como un abandono, como un ignorarnos, y se ofende y la bebé llora y uno llora también, pero que aunque se sienta como un castigo, aunque se sienta como una ofensa, si es más bien ese interés de que no importa cuántas veces tengamos que reconstruir, tengamos que destruir para volver a levantar, hasta que demos en el clavo, hasta que dejemos de errar, como mencionábamos sobre la palabra pecado, como más bien viene de fallar en el blanco, ¿no? Y las veces que haga falta y que haya necesidad de confusión y una vez va a ser confusión en un área de la vida y luego va a haber confusión en otra, pero con tal de que en las múltiples áreas de nuestra vida, de nuestro desarrollo y de cómo nos relacionamos con el entorno y con el otro, la confusión no necesariamente entonces es un castigo de un Dios ofendido, de igualado como crees que puedes estar a mi altura. Y más bien se trata de las veces que haga falta, hija. Las veces que haga falta, hasta que encuentres el camino, hasta que encuentres por dónde, sobre qué cimientos, hasta que te extiendas en lugar de elevarte y aislarte, hasta que vayas mucho más al ritmo de la tierra, al ritmo de tu propia existencia, al ritmo que va tu cuerpo para regenerarse, para completar ciclos y al mismo tiempo que las demás especies, que el entorno. Y hacerse más consciente de ir al ritmo de la tierra, de ir al ritmo de la creación de la que somos partes, de ir disminuyendo la exigencia sobre nosotros mismos y que después también proyectamos al otro. Porque si yo no me quejaba de eso, ¿por qué tú tendrías que quejarte? Y si eso era normal en mis tiempos y en los tuyos, ¿por qué no? Tan débil, tan ignorante, tan incapaz. En mis tiempos sí esto y en mis tiempos lo otro. Tú sabes, y entonces eso es lo que nos va alejando y esa sobreexigencia siempre va a ir después también encima del otro, ¿no? Y todo aquello que nosotros no exorcizamos, todo aquello que nosotros no rediseñamos, procesamos y sanamos, luego va y se incrusta en la siguiente persona, ya sea por crianza o porque le da autoridad moral a tus palabras. El, la confusión entonces, Babel, que prácticamente eso significa la palabra, ¿no? Babel. La confusión, Babel, no es entonces necesariamente un castigo de un Dios ofendido porque igualados, sino un símbolo, un icono de las veces que haga falta. Y cae y confúndete hasta que, como estás tan confundido y no entiendes nada, tengas que callar de la boca tantito y escuches y hagas silencio y proceses al ritmo de la creación, a la velocidad de lo natural, que se puedan completar los ciclos. Es fácil de decir, es difícil de hacer, pero por mucho vale la pena, vale mucho la pena. Así que Babel, como ícono ecoteológico,
justicia climática y salud mental. Muchas gracias por llegar hasta este punto. En un día de recordación de quienes ya no están físicamente con nosotros, y que el amor trasciende. Y no podemos verles y abrazarles más, pero seguimos amando. Y su amor sigue sobre nosotros, sobre nosotras. Que en este tiempo de recordación el recuerdo de lo amado y que se sigue amando sea más fuerte que el despropósito que se siente cuando ya no están. Que sea más fuerte la conciencia de su presencia en tus genes, en tus dichos, en tus hábitos, en tu manera de expresarte, en tus ojos. Que sea más fuerte, mucho más fuerte que la hiel de su ausencia, que el frío de la falta de su abrazo físico. Que este tiempo sea un tiempo de recordación, de meditación, de lo que realmente trasciende y lo que se queda con nosotros, para saber después qué de nosotros se queda con los demás y si en realidad hace tanta falta construir y construir hacia arriba y homogenizar y uniformar. ¿Qué realmente de nosotros se quedaría? ¿Qué tanto control realmente tenemos? ¿Qué tanto es ilusión? ¿Qué tanto es más bien vanidad de vanidades? Y nos estamos aferrando y nos estamos aislando. Larga memoria a tu gente amada que físicamente ya no está, pero que sus obras se quedan con nosotros. Nos vemos en